Bien, vamos a pasar a la siguiente ponencia. Tenemos la suerte de contar con Juan Carlos Cabrero Seral, arquitecto técnico y experto en construcción industrializada. Desde hace 6 años dirige el curso de técnico en construcción industrializada en el Colegio de Aparejadores de Madrid y la Universidad Francisco de Vitoria. Además, ejerce como consultor en proyectos de construcción industrializada, participando en congresos nacionales e internacionales y aportando soluciones innovadoras centradas en la eficiencia, la seguridad y la sostenibilidad. Muchas gracias. Sí, prefiero este. Gracias a vosotros. Gracias a... mira, si me ponéis la presentación, fenomenal. Ese soy yo. Ya voy jugando con esto. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Agradecer la participación de todos en este congreso, agradecer la invitación a la universidad, a Bilba, y bueno, que tengamos este espacio para seguir profundizando en lo que es la formación, que es algo fundamental. Coincido con los predecesores en este evento. Felicitarles por las ponencias que habéis hecho, fantásticas, y bueno, aportar nuestro pequeño granito de arena desde lo que es la profesión nuestra de los arquitectos técnicos. Tengo media hora, ¿no? Media horita. Perfecto. Sí, me enrollo mucho un poco. Vamos a ver si somos capaces de contar. Tengo muchas cosas que contar, así que... cierto, dirijo desde hace 6 años, dirijo el curso de técnico especialista en construcción industrializada. O sea, arrancamos en 2019, primera edición 2020, nos pilló el COVID. Y todo eso, y eso nos abrió el mundo, ¿no? Porque de pronto pues ya no todo tenía que ser tan presencial, ¿no? Y oye, ahora podía ser por Zoom. Y claro, por Zoom empiezas aparte de los profesionales de este país, también, oye, podemos llamar a alguien del Politécnico de Zúrich, a alguien de Stanford, a alguien tal, y bueno, ya llevamos 6 ediciones, ¿no? Fundamental el formarnos para asumir un reto muy profundo. Mi parte va a ser más tecnológica y nuestro curso tiene un enorme respeto, enorme cariño y le damos un puesto fundamental a la arquitectura, aunque es un enfoque tecnológico, pero sin la arquitectura no vamos a ningún lado. Arrancar con qué es esto de la construcción. Bueno, antecedentes yo creo que los hemos hablado. Tenemos que construir vivienda a todo pasto, tenemos un problema social y como no seamos capaces de dar una respuesta sólida, pues tenemos un problema con el tema de la vivienda. Creación de hogares, vivienda. A mí me gusta mucho ese gráfico de... Estamos viendo el incremento de población en España. Estos son datos objetivos. Y a la derecha tenemos un gráfico que es la radiografía de nuestro sector de los últimos 35 años. Y ese es el dato de visados por presupuesto de ejecución material por cada visado. Entonces vemos cómo cómo nuestro sector prácticamente desapareció. O sea, vemos número de visados por visados, llegamos a tener una caída del 85% de actividad. Esto no hay quien lo aguante y encima, bueno, pues ahora estamos creciendo, seguimos subiendo, pero estamos en esas 110.000 viviendas, ¿no? Tenemos el tema de la mano de obra, que es un tema complejo, de unas causas que son más sociológicas que tecnológicas. Bueno, evidentemente son sociológicas y de difícil solución. Y además estamos ya viendo incrementos de coste relativos a la mano de obra. O sea, constructoras como ACR y en fin, otras que llevan sus índices de precios, lo que nos están contentos es que ya está teniendo un impacto en la mano de obra. Aquí pongo esa anécdota, ¿no?, del nudo gordiano de Alejandro Magno, ¿no? O sea, estamos en un nudo gordiano, 20 años para desarrollar un suelo, año y pico para una licencia, 2 años, un montón estábamos hablando antes de los contratos colaborativos, hay un montón de circunstancias adversas que las vamos a tener que solucionar, o por lo menos a mi juicio, desde mi subjetividad, va a haber un punto que ante el problema social va a haber que tomar medidas drásticas. Medidas drásticas es Alejandro cortando el nudo gordiano.
O sea, cuando a Alejandro le dicen el que desanude esto será el que conquiste Asia. Y llega el tío, saca la espada y dice, hasta aquí. Y yo, pues mira, pues no está mal. Ya ha habido uno que... O sea, pues probablemente cuando veamos y empezamos a tener... Ya estamos viendo en Barajas, ya estamos en el aeropuerto, personas viviendo... Estamos viendo que incrementa el chabolismo, estamos viendo, me contaba un compañero en Barcelona... los campings llenos de tiny homes, ¿no? Y la gente viviendo en tiny homes en un camping y cosas de esas. Cuando el problema social arrecie, yo creo que nos vamos a dar cuenta que el nudo gordiano se resuelve con la espada. Vamos más al lío, que es esto de la construcción industrializada. Bueno, en el curso lo primero que tenemos que hacer es estandarizar el conocimiento, y es el primer reto al que nos enfrentamos. Y ahí cogemos una definición que es clásica del CSTB de París, del Torroja. Es que esto no es nuevo, esto de la construcción, de la industrialización de la construcción de los edificios. Esta definición, que es la que viene funcionando en las últimas décadas, es muy sencilla, que define los sistemas constructivos industrializados como aquellos en donde los componentes, nos quedamos con esa palabra componente, entra a formar parte del sistema. Esto es un sistema, teoría general de sistemas, nuestro edificio es un sistema. Para construir una edificación son fabricados industrialmente en un lugar distinto a la obra y posteriormente son trasladados a esta para ser montados y ensamblados. Esto que sería una definición clásica hay abundante bibliografía de esto. Esto no empieza con nosotros, esto de la industrialización, pero sí lo enfocamos en la cuarta revolución industrial en la que estamos. Esto es un pantallazo de una clase que nos dio Jerker Lessing, que es profesor es el fundador del foro de Stanford, es profesor también en nuestro curso de construcción industrializada, y cuando afrontamos esto de qué es la construcción industrializada, tenemos esa definición clásica, pero tenemos ese enfoque digital, esa orientación a producto, esa automatización, esa logística avanzada. O sea, tenemos el blockchain, o sea, tenemos todo ese contexto en el que estamos de esa cuarta revolución industrial. Voy a entrar igual intentando aterrizar, tengo poco tiempo y muchas cosas que contar, ¿no? Esto de la construcción industrializada permite construir edificios con mayores prestaciones, más rápido, más sostenible, con mayor seguridad, con menor mano de obra, integrar a la mujer y más baratos. Bueno, pues ahora, se ha hecho un poco más grande. Con mayores prestaciones, sí. Pero también hay que tener claro que tenemos que tener muy testados nuestros sistemas constructivos. Reino Unido, uno de los problemas de las fábricas de 3D ha sido los problemas técnicos. O sea, mejores prestaciones sí, porque tenemos los procesos controlados. Y una vez que sabemos cómo construimos, vamos a hacer edificios. No dependemos de lo inspirado que se levanta esa mano de obra que cada vez es más escasa y tal, para evitar un puente térmico, un puente acústico. Más rápido, sí. Más sostenible, sí. Con mayor seguridad, sí, pero tenemos que profundizar mucho en la formación, en la fase de montaje. O sea, o sea, toda la parte que hacemos en fábrica o incluso en taller. Yo no reniego tampoco de esos pequeños fabricantes que están, no todos tenemos que ser la Toyota, pero sí el tema de los montajes. No tenemos formación, porque ahora nos viene un baño industrializado que pesa 2 toneladas y pico, y oye, ¿y esto cómo lo recibo? ¿Cómo lo muevo? ¿Con qué grúa? ¿Con qué procesos? Todo eso, montarle esos módulos tan fantásticos, pues lo hacen personas formadas. Claro, empleáis los arquitectos, pues ahondar en la formación, porque estamos ante cosas que no se estudian en las escuelas. Integrar a la mujer en los procesos productivos, sí. Arquitectura ligera, flexible, donde un operador pueda adaptar su edificio a nuevos usos, configuraciones a lo largo de la vida útil. Evidentemente, la arquitectura es que es clave y además, vamos a intentar no volver al muro de carga, que Le Corbusier ya llevaba muchos años, ¿no?, explicando lo de los pilotis y la planta libre y todas esas cosas. Vamos a intentar que esa estructura, cerramiento, instalaciones, ¿no?, esos espacios para las instalaciones, o sea, el depender, ¿no?, el hacer arquitectura, ¿no? Y más baratos, depende. Ya entramos directamente aquí al... Bueno, depende, ¿cómo que depende? Bueno, depende del coste directo, depende de toda la operación inmobiliaria, depende de... Yo aquí, como no soy arquitecto, pero me gusta mucho la arquitectura, la disfruto muchísimo. Yo soy el espectador que va al Museo del Prado y disfruta de los cuadros, y eso no le convierte en pintor, le convierte en alguien que disfruta de lo que hacéis los arquitectos, ¿no?
Y este es un texto de Miguel Fisac, bueno, pues que él habla de que la arquitectura es el dónde, con todo lo que conlleva ese dónde, el para qué, el para qué. ¿Qué estoy haciendo? Un polideportivo, estoy haciendo un hospital, estoy haciendo un build to rent, viviendas build to sell. Cuando uno ya tiene el dónde y el para qué, aparece el cómo, ¿no? Pues ya es el dónde, para qué, cómo voy a construir, y en un momento dado, pues esa arquitectura, ¿no? El espacio de aire humanizado, ¿no? Esa concepción, ¿no? Pongo que esto tiene muy poco de industrializado, pero sí mucho de arquitectura, ¿no? La Capilla Pazzi. Pues a mí me pasa, ¿no? Los que tenéis esa formación en arquitectura, yo entré ahí casualmente sin saber dónde me metía y me fascinó. Y cuando hablo con un profesor de la Escuela de Arquitectura me dice, hombre, claro, ¿qué es lo que más te ha gustado de Florencia? Y digo, hombre, pues una capillita así, gris, tal. Y digo, dice, coño, pues claro que te ha gustado, porque es la capilla de los Pazzi. Porque, claro, al final, ¿eso qué es? Eso es espacio, eso es luz, eso es proporción, eso es que todo está en su sitio, ¿no? Y tiene poco que ver con el cómo, ¿no? Sino más bien con cómo hacemos esos espacios. Claro, el dónde. Claro. Nuestros costes, ¿es menor el coste directo del edificio si industrializo? Depende, claro. Dependerá de mi disponibilidad de mano de obra, de la productividad de esa mano de obra, de la estabilidad de la cadena de suministro en materiales y subcontratas y de las prestaciones y acabados requeridos al edificio. Por poner un ejemplo, ahora hay un mercado que es el mercado del Caribe, donde consumen baños industrializados, cerramientos industrializados, además para hoteles. Mano de obra mucha, la productividad mejorable. Las cadenas de suministro, pues, ¿dónde entra muy bien el 3D? Por ejemplo, los sistemas con componentes volumétricos. Pues en las islas, donde hay poca mano de obra, donde la mano de obra es cara, y de pronto hay... Oye, coste directo frente a coste directo, cuidado. O sea, al final hay un dónde, incluso dentro de lo que es coste directo, y luego vamos al para qué, que decíamos antes, ¿no? El para qué también influye en los costes, ¿no? ¿Puede monetizarse el ahorro en plazo de ejecución? Bueno, pues depende también. O sea, tenemos que analizar si estamos haciendo un build to rent, un build to sell, un hotelero, un edificio sanitario, un edificio educativo. Bueno, si yo soy capaz de terminar mi edificio 6 meses antes y ponerlo en carga y empezar a recibir un beneficio económico, puedo asumir un sobrecoste en la construcción. Eso, por ejemplo, yo qué sé, lo veis mucho en los McDonald's, Burger King y toda esta gente, ¿no? Pues estos tíos saben que ese McDonald's industrializado a las afueras, que llegan con sus componentes 3D, llegan, montan, ¿les saldría más barato en coste directo si lo hicieran desde un enfoque tradicional? Pues sí, les saldría más barato, pero es que hacen cuentas y dicen, es que yo lo consigo 6 meses antes y me pongo a vender McPollos o cafés Starbucks a 5 euros por café y claro que me salen los números. Esos mismos números están saliendo con el build to rent, el build to sell, perdón, el build to rent, el hotelero, pues están saliendo. ¿Y dónde están saliendo? Claro, volvemos arriba, al dónde, ¿no? Al coste directo, ¿no? Pues claro, los costes de ejecutar un edificio, el coste de construcción, costes directos no son los mismos en toda España. Pues habrá zonas donde entra muy bien y de otras donde vamos a tener que encontrar algo que es muy importante, ¿no? Que esto de la industrialización no es un blanco y un negro, no es un 0 o un 1, sino que hay grados de industrialización. Hay una escala de grises. Y una de las cosas más complejas es el ser capaces de prescribir el cómo construimos ese edificio, el grado de industrialización coste óptimo. Es fundamental lo que comentabais antes, Juan Manuel. El arquitecto debe conocer los procesos. Esa frase es de Jean Prouvé. O sea, debe conocer los procesos, debe ir al industrial, debe conocer la capacidad de fabricación del industrial, qué sabe hacer ese industrial para determinar el cómo él va a hacer su edificio y con quién. Y claro, a mí hay 3 conceptos en los que me gustaría comentaros dentro de comentar qué es esto de la industrialización, ¿no? Hemos visto esa definición, hemos hecho esta reflexión sobre el para qué, la arquitectura, los costes. Aquí tenemos que ver la operación inmobiliaria al completo, ¿no? O sea, pero sí hay 3 ideas que me gustaría compartir con vosotros hoy,
que también son muy importantes, ¿no? La orientación a producto, las plataformas de componentes y el grado de orientación y el grado de industrialización coste óptimo. A ver, frente a una idea que está muy bien y la respeto, y hay muchos compañeros arquitectos oye, que esto es o todo o nada, y además tiene que ser ligero, y además tiene que ser ese enfoque de grados de industrialización, de encontrar el sistema constructivo óptimo para ese dónde, para qué y cómo. Yo creo que es también la base. Y ojo, y en muchos sitios entrará el todo industrializado, naturalmente, pero el que ser capaz de arrancar una industria de fabricantes de componentes que permita ya el que esto arranque a nivel general en el sector. La orientación a producto. A mí me gustaría poner ejemplos de qué está pasando en empresas y en fábricas con un altísimo grado de industrialización y si de verdad, año 2025, estamos consiguiendo esa tierra prometida, esa utopía de que la escalabilidad nos traerá reducciones significativas en el coste directo. Esto en cuanto escalemos el sector, en cuanto industrialicemos, en cuanto llene mi fábrica de robots, que ya no quepa uno más, y todo sea láser y todo sea fantástico, vamos a bajar el coste directo. Bueno, pues vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué está pasando en el mundo. Muy rápido también, tengo mucho que contar y poco. Japón. Bueno, pues Toyota lleva desde el año 75 haciendo casas y haciendo vivienda industrializada, unas fábricas con una robotización enorme. Ellos compiten en calidad, compiten en plazo, en prestaciones. En coste lo tienen fastidiado. O por lo menos, si vemos los estudios de la Universidad de Washington sobre el mercado japonés, vemos cómo en los rangos superiores, a partir de 800.000 euros, las viviendas industrializadas dominan el mercado, por su calidad, por lo bien hechas que están y por sus prestaciones, ¿no? En los segmentos más bajos no terminamos de conseguir esas reducciones significativas, pero claro, esto estamos viendo los bastidores de Toyota y de Daiwa, Sekisui, similares fabricantes. Estos tienen, si a uno le tiene que pillar un terremoto en Japón, que le pille uno en una Toyota, porque todos esos sistemas de amortiguación claro, son mejores. Pero claro, no terminamos de aterrizar. Los chinos, este vídeo lo hemos visto todos, ¿no? Venga, vamos a montar un edificio en 2 días. Aquí os dejo, por si alguien quiere, entiendo que habrá alguna manera de compartir las presentaciones. Si vemos este vídeo al completo, vemos una fábrica donde el gobierno chino es muy peculiar, porque ellos son comunistas por la mañana, capitalistas por las tardes, y depende cómo les venga la jugada, y si necesitan que el Banco Central chino directamente financie, lo hace. Y si necesita que digamos, poner orden en todo lo que es el urbanismo, agilizar licencias, o sea, ahí son comunistas. En otras cosas, si necesitan financiar este tipo de empresas, lo hacen sin ningún pudor. Oiga, y estamos consiguiendo esas rebajas significativas de precio, igual después de meter cientos de millones de euros. Pues los chinos en eso son bastante poco transparentes, pero por sus obras les conoceréis. Si yo entro en su web y veo hoteles, build to rent, edificios que aprovechan la reducción de plazo para generar beneficio económico y veo poca vivienda social, digo, no terminamos de estar en ese grado de industrialización coste óptimo para hacer vivienda asequible. Que no digo que estoy hablando de sistemas con una altísima industrialización, para luego después introducir la industrialización coste óptimo. Sigo Stack Modular, que fue otra empresa china, la tuvimos en el curso de construcción industrializada del Colegio de Aparejadores. Ellos fabrican en China y venden en Alaska, costa oeste americana y Caribe. Precio hace 3 años unos 3.000 euros metro cuadrado. Por ahí. Bueno, pues ojo, en esos mercados a los que están orientados son muy competitivos. O sea, en el costa oeste americana 3.000 euros metro cuadrado funciona. O sea, en fin, podría... Esto es un componente 3D descargándose desde un barco en Alaska, con todos los hielos y tal. Bueno, pues ese mercado internacional de componentes industrializados. Termino con dos también referentes. VBC, que vinieron también al curso de construcción industrializada,
y Lindbax. Ambos dos tienen una tecnología muy similar. De hecho, VBC tiene la tecnología de Lindbax. VBC, su mercado es la costa oeste americana. Claro, la costa oeste americana tiene costes de construcción convencional o tradicional altísimos, con lo cual estos sistemas entran incluso para hacer vivienda asequible. Incluso además, ahora no sé cómo andarán con Trump con los aranceles, ¿no? pero se estaba ya dando, y tengo un proyecto ahí encima de la mesa, vivienda asequible hecha como componentes 3D en México, que pasa la frontera los módulos y se montan a unos 9 minutos del aeropuerto de Los Ángeles. Claro, vivienda asequible, para ver un poco también el tema, dónde nos puede llevar esta crisis de vivienda, ¿no? Me decía el promotor, esta es vivienda asequible para rentas bajas de entre 80 y 120.000 dólares al año. Coño, eso son rentas bajas ahí. Dice, sí, coño, un médico, un bombero, un policía que esté ya bien pagado, claro, tiene problema para encontrar vivienda en Los Ángeles. Y ahí, pues el modular, hecho en México, tal, no sé, ahora con los aranceles, ahí les entra en precio. Lindbax y VBC son capaces de sacar un módulo completamente terminado cada 30 minutos, una vez que la línea de producción está cargada. 30 minutos, o sea, con eso y con todo, VBC, cuando vinieron al curso nos explicaron que hacían casi todo build to rent, build to rent, hoteleros, edificios que generan, que monetizan la reducción de plazo. Y Lindbax, hablando con Stefan Lindbax en Stanford, en persona, pues me dijo también lo mismo, que en Suecia su ventaja competitiva es la reducción de plazo, y que para la construcción, digamos, el build to sell convencional, su puesta en valor es la calidad, las prestaciones y la certeza en costes y plazos. La certeza, esa es otra. Pues, oiga, a mí usted me está prometiendo mientras que yo le estoy dando certezas. Eso tiene un... Sigo muy rápido, porque claro, vamos a hablar de grados de industrialización, estamos hablando de grados de industrialización coste óptimo. Esto es muy importante a la hora de plantear políticas de Estado. El ver cuáles son mis circunstancias materiales y cuáles son mis objetivos, qué tipologías de edificios quiero construir, qué quiero hacer, y a partir de ahí, por dónde traccionar. Tenemos tenemos que aprender de los aciertos y de los fracasos de quienes ya han corrido nuestro camino antes que nosotros, ¿no? Estos son el listado de quiebras en Reino Unido, de empresas de 3D, donde se robotizó, donde se hizo muchísimas cosas, pero faltaba una cosa, y ojo, algunas de 400 millones, o 320 millones de libras, 170 millones de libras, o sea, no han sido flojas. ¿Y qué es lo que les faltaba o qué es lo que... ¿Por dónde? O por lo menos, ¿qué han hecho los que han sobrevivido? Pues fundamental la orientación a producto. O sea, mientras que todos estos fabricantes de 3D estaban pensando en un grado de industrialización coste óptimo que no era el correcto, y por más, claro, oiga, yo subvenciono algo que no dan los números, pues en cuanto retiro la subvención, adiós. O sea, voy a durar lo que me dure el maná. Si yo tengo una orientación a productos, si yo tengo claro qué estoy haciendo, cuál es mi mercado, o sea, oiga, mi mercado es, vamos a poner un ejemplo, viviendas de lujo en Ibiza. Y tengo una fábrica de 3D en Valencia. No, ya solo le falta ponerle el nombre, que les quiero mucho, ¿no? Y les va muy bien, ¿no? Pero oiga, pues eso funciona. A mí no me hace falta subvenciones públicas, porque tengo un mercado que funciona y que perfectamente podría ser Málaga, vivienda de lujo en Málaga, porque claro, la calidad y las prestaciones, eso lo está valorando Claro, ¿quién ha sobrevivido a esta escabechina en Reino Unido? Pues el que tenía una orientación a producto, Tide Modular, Vision Modular, que Tide es la promotora. Ellos con esos componentes 3D, ese es un edificio que estuve visitando hace 2 años, 55 plantas, hecho con componentes 3D, módulos de 250x5, iban rapidísimos. Y certeza en costes y rapidez, pero claro, estamos hablando de un build to rent en Londres.
donde esa ventaja, donde esa reducción de coste la estoy poniendo en carga y estoy empezando a cobrar alquileres londinenses. Oiga, pues me funciona el modelo de negocio, ¿no? Y me funciona como... Sin embargo, si nos vamos un poquito más a las afueras de Londres, por ver cosas que están pasando, lo que vemos es que el grado de industrialización coste óptimo va por aquí el tiro. Prefabricado de hormigón, baños industrializados, instalaciones industrializadas y el resto, bueno, pues el otro 50% del edificio con una mano de obra escasa y bien pagada. En un momento dado estaba viendo esta obra y con el encargado y te va hablando en inglés el tipo y te lo cuenta y tal, ¿no? Y de pronto escuchas a alguien con un walkie: ¡a comer! Digo, coño, estáis aquí todos, cabrones. O sea, estáis aquí, os habéis venido aquí. Y le digo, ¿y cuánto ganan? Pues 5.000 libras al año. Coño, pues claro, 5.000 libras al año. Y el a comer. Digo, sois unos judas, os habéis venido aquí a esto, ¿no? Claro, pues el grado de industrialización, coste óptimo para un build to rent afueras de Madrid, afueras de Londres, pero ya más a las afueras, donde no, por aquí andamos, ¿no? Plataformas de componentes fundamental, ¿no? Muy rápido, porque de plataformas podríamos estar, pero sí un poco quedaros con la idea, ¿no? El sector del automóvil pasó de una producción artesanal a una producción en masa con el Forte. Oiga, pues si aquí tenemos este gráfico que son variación de producto, calidad y prestaciones, pues ellos han pasado de la producción artesanal a la producción en masa con el Forte. La gente se aburrió de ir todos con el mismo coche y encima de color negro. Pues pasamos al Lean Manufacturing, donde mejoramos prestaciones y además mejoramos la variedad de producto, y ahora donde ellos están es en el Agile y la personalización en masa, los configuradores. Nosotros, en nuestro sector, dimos el salto en falso de la producción artesanal a una producción en masa con los sistemas industrializados cerrados. Pues también las circunstancias de la posguerra tras la Segunda Guerra Mundial eran las que eran. Yo entre esto o dormir al raso, pero claro, también entiendo que los arquitectos en fin, había dos corrientes, ¿no? Que esto de ninguna de las maneras, y luego hay otros con una cierta visión más social, ¿no? De decir, oiga, pues ante el hambre de vivienda, la peor vivienda es la que no se construye. Bueno, pues habrá un punto medio. No jodamos. O sea, perdón, pero dimos esto es lo que nuestro paso en falso, y de lo que se trata es que demos algo que los americanos llaman un leapfrog, ¿no? Como un salto de rana, ¿no? Como que seamos capaces de recuperar ese tiempo perdido e ir hacia las plataformas de componentes, ¿no? Lo hablamos hace un rato. Una plataforma de componentes, pues es al final todos esos componentes que vamos a ver ahora en qué podemos componentizar un edificio. Todos esos componentes, sus criterios de compatibilidad entre componentes, los procesos, nuestra cadena de suministro, conocimiento técnico, una herramienta digital que coordina todo eso, una orientación a producto, y a partir de ahí empezamos a desarrollar proyectos. Y con la experiencia de cada proyecto vuelve a la plataforma y somos capaces de establecer procesos de mejora continua y hacer edificios mejores, pero al mismo tiempo darle a esa plataforma un grado de estandarización versus personalización. Termino ya con los grados de industrialización, porque ha sacado Fernando el tema UNE. Desde hace cosa de año y pico, en el clúster de la edificación, pues estamos preparando este documento que ha sido crucial, porque claro, estamos hablando de PERTES, estamos hablando de muchas cosas. Oiga, ¿pero qué es esto de la construcción industrializada? ¿Tiene usted una definición? Porque claro, si empezamos a repartir dinero, pues llegará el fontanero, el electricista, el trabajador o el constructor convencional y dirá, oiga, mi herramienta es industrializada y además pongo ladrillos. Y váyase usted a la fábrica de ladrillos y verá industria. Entonces, oye, ¿qué es esto? Bueno, pues alguien tendrá que definir, que es la definición que no nos la hemos sacado de ninguna chistera, sino que está ahí, está el señor de Stanford. Grados de industrialización, José Antonio Fernández Ordóñez, y todo lo que es las décadas del Torroja.
y las experiencias de países extranjeros. ¿Por qué hay que definir y graduar esa industrialización? Pues voy colocándome, me quedan menos de 5 minutos. Nada, pues sí, por lo menos contaros el cómo se mide esto. ¿Cómo se mide la industrialización? ¿Cómo se mide lo industrializado que es un edificio? Enfoque español tradicional, digamos que al final se mide por costes. Coste de los componentes dividido presupuesto de ejecución material del edificio. Esto, digamos, es el enfoque del Torroja, José Antonio Fernández Ordóñez, Julián Salas. Al otro lado tenemos los ingleses, los métodos modernos de construcción. Básicamente coincidimos todos en que esto se mide por dinero, porque además el que paga manda, ¿no? Y el sector financiero lo que nos está pidiendo es que esto se mida por dinero, sin coeficientes raros, o sea, en porcentaje económico y transparencia. Nada de, o sea, y en ese sentido, Banco de España, Ministerio de Economía, o sea, todo el que le echa unos números a esto dice, oye, tú esto me lo mides por dinero. Y de forma cualitativa, vamos, yo os dejo para que le vayáis mirando. Esto se puede descargar también gratuito del clúster de la edificación. Estos grados, ¿no? En un grado 0 tendríamos la construcción más convencional, donde vamos introduciendo elementos industrializados. Un grado 1, donde tenemos una industrialización de procesos, donde tenemos el BIM, donde tenemos el Lean, donde tenemos los contratos colaborativos. Aquí todavía no estamos poniendo componentes, ni baños, ni paneles, pero sí que estamos industrializando nuestra manera de organizarnos, de funcionar con la información. Grado 2, donde tenemos o baños, o fachadas, o conjunto de componentes de bajo coste, y ahí nos va a acotar el problema entre un 5 y un 15% del PEM. Grado 3, donde tenemos un sistema híbrido con estructura, baños y cerramientos. Ahí nuestro problema de financiación se llama entre 15 y 25% del PEM. Grado 4, estos son todos ejemplos reales de nuestro ecosistema español y de cosas que están pasando en nuestro país y diferentes orientaciones y diferentes, digamos, ejemplos prácticos donde uno puede ver qué es esto de la industrialización. El grado 4 estamos industrializando la estructura y cerramientos. Grado 5, estructura, cerramiento y baños. Y grado 6, el 3D, donde pues tendremos que tener herramientas de financiación, donde tenemos un flujo de caja. Claro, nuestro sector está acostumbrado a que yo cobro del promotor a 60, 90 días y pago a mi subcontrata a 100i, o no lo sé, cada maestrillo tiene su librillo, ¿no? O sea, a mí trabajaba en una fábrica de baños, nos lo llegaban a pagar a 180 días, claro. Los cobramos en el concurso de acreedores, aquellos baños. Pues, claro, la industrialización cambia los flujos de caja. Ese fabricante lo que quiere es el 20% por adelantado, tú me vas pagando y cuando lleguemos por el 90% que ya está aquí en mi entonces ya te lanzo los baños a tu obra, claro. Pues tendremos que encontrar herramientas financieras alternativas que nos permite aterrizar todo esto de lo que estamos hablando. Pero bueno, ¿cómo medimos el tamaño de mi desafío de flujos de caja, de economía, de tal? Pues coño, midiendo lo industrializado que es mi edificio y midiendo el tamaño del problema. Y que muchas gracias. Ya está.